nosotros. Mayo, querida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la paciencia, aguantar aquí el cambio. No te preocupes. Gracias, hermano. Qué bueno verlo a todos. ¿Qué vengo a ver? Hablar yo ahora de cosas prácticas. Yo sé que Nicole estuvo hablando, pasando en Deuteronomio, tiempo acá, meditando y viendo de por qué nuestras familias debieran pasar tiempo en la Escritura. Ahora yo le vengo a hablar de algunas cosas más prácticas. No lo escucho, ustedes están muteados a propósito, ¿cierto? Sí. Sí, pero ¿Sí? si quieres, tú puedes pedir que abran sus micrófonos para que si necesitas... Ya, perfecto. Pero me escuchan bien, sí, ¿cierto? ¿Qué beneficios creen ustedes de manera práctica que puede traer a sus familias pasar tiempo en la palabra de Dios? Lo que se les venga a la cabeza. Si es que pasan tiempo, si han tenido tiempo devocional en sus casas, ¿qué beneficios han visto ustedes en sus familias, en sus casas, en sus vidas? A ver. En mi caso, Lisa. ¿Yo? Ya. Bueno. El beneficio que nos vemos en nuestra familia es mis hijas están creciendo en su tiempo de orar. Okay. Para orar por nosotros, por uno a otro, entre ellas tenemos 2 hijas. Y eso está pasando. Yeah. Es un beneficio. Okay. Gracias. Sí, en mi caso y experiencia de mi familia de crianza de mi mamá fue el que te saca de uno mismo para ver a otros, porque gran parte del devocional era orar por otros que no conocían a Cristo, entonces oramos por otros en ese punto y personalmente mayor paciencia al relacionarme con mi familia, digamos. Ok. Súper. ¿Alguien más? Bueno, para mí, que yo ahora estoy viviendo solo con mi esposa acá, ¿no? En Santa Cruz. Pero cuando voy a mi pueblo, que allá está casi toda mi familia, entonces aprovechamos un desayuno para... Es como para... Viene a ser así como para estar a cuentas de lo que le pasó a alguien, a uno de ellos, o qué bueno fue o qué tan terrible fue su tiempo en sus últimos tiempos. Cuando no, o sea, es como una rendición de cuentas, así que nos ayuda para saber lo que le pasó a mi hermano, a mi sobrino, a mi... Porque ellos comparten, ¿no? Esto me pasó a mí. Entonces, como un tiempo de rendir algo, rendir cuenta, no sé cómo llamarlo. De conocerse más. Sí, bueno, ya ellos saben cómo son bromistas, ¿no? Pero entre broma y broma vamos contando lo que nos pasó. Y después oramos y todo eso, ¿no? Ya. Entonces, si uno piensa a grandes rasgos, cuando uno piensa en tener devocionales familiares, uno piensa solo en beneficios, ¿o no? Como si yo tengo un tiempo devocional en casa con mi familia, tiempo de devoción, voy a tener beneficios, ¿cierto? Pero es tan difícil igual, ¿o no? Cuesta tanto hacerlo. Por ejemplo, algunos beneficios es declararle a tu familia, el hecho de apartar un tiempo familiar constante con tu familia, le dice a tu familia que hablar con Dios, relacionarse con Él, es una prioridad en tu casa. Que lo más importante en tu casa es hablar con Dios y escucharlo. Eso es un gran beneficio. Solo por hacerlo, le dices a tu familia, esto es una prioridad. Lo más importante en nuestra vida es Dios. Otro beneficio, le modelamos a nuestros hijos cómo hacer después, o si ya lo están haciendo, sus propios devocionales personales. Mucho de lo que ellos van a hacer de manera personal, en sus devocionales personales solitos,
van a imitarlo o lo aprendieron en los tiempos que tuvieron de devocional familiar grupal. Otra cosa que es un gran beneficio que nosotros hemos visto en nuestra casa es que construye cercanía en tu familia. ¿Por qué? Porque al pasar juntos en la palabra de Dios es como un espejo. Nos muestra quiénes somos realmente. Entonces, cuando estamos juntos, yo puedo ver realmente, a través de la palabra de Dios, quién es mi marido y cuán necesitado está de la gracia de Dios. ¿Quiénes son mis hijos? Pecadores necesitados de la gracia de Dios. Entonces, por el solo hecho de pasar tiempo juntos alrededor de la Escritura, va a ayudar a tu familia a conocerse mejor y a ver lo que realmente necesitan, que es a Cristo mismo. Ahora, ¿por qué fracasamos? ¿Para ustedes es fácil tener su tiempo devocional familiar? No, dice Franklin. ¿Qué dicen los demás? ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil, ¿verdad? Y aquí quizás voy a mencionar algunas cosas de por qué fracasamos, porque partimos y como nos dura un tiempo y fracasamos. Quizás una de las razones de por qué fracasamos es porque lo hacemos demasiado difícil. Tenemos expectativas muy altas de ese tiempo que queremos tener con nuestra familia. Y los devocionales familiares debieran ser súper sencillos, simples. Tener una Biblia, abrirla, leerla y orar. Tratar juntos de entenderla y orar. Pedir a Dios que nos ayude a entender su palabra. Tratar unos a otros de compartir qué nos está diciendo el texto, el pasaje, ver cómo Dios quiere que apliquemos la palabra de Dios y orar. No tiene que ser complejo. Pero a veces ponemos expectativas tan altas de lo que queremos hacer que no lo hacemos. Terminamos no haciéndolo. Ahora, eso no significa que tiene que ser fome, aburrido, pero confiemos en que la palabra de Dios es suficiente para que ese tiempo juntos sea el tiempo más especial que podemos tener como familia. Porque Dios mismo nos va a estar hablando. ¿Qué mejor que eso? Que Dios le hable a nuestra familia a través de su palabra. Así que no tiene que ser complejo. Si fueron 5 minutos, eso es mejor que nada. Si fueron 3 minutos, eso es mejor que nada. ¿Ya? Otra cosa que quizás provoca de por qué fracasamos es porque nos rendimos rápidamente. A veces vamos y queremos tener estos tiempos devocionales porque queremos que nuestra familia cambie, ¿o no? Como, no, necesitamos este tiempo para que nuestra familia sea transformada, para que en nuestro matrimonio no haya más problemas, para que nuestros hijos comiencen a obedecer. Y nos damos cuenta que el fruto tarda en llegar. Y como vemos que ese fruto tarda en llegar, ya, ¿para qué sigo haciendo esto? Si en verdad no pasa nada, como le decimos acá en Chile. Pero Dios obra más de lo que nosotros podemos ver. Él está haciendo mucho más. Y Él obra muchas veces sencillamente y a largo plazo. Tenemos que tratar de pedirle a Dios que Él nos ayude a ver lo que Él va a hacer a largo plazo. Por ejemplo, nosotros pasamos tiempo con el Mateo, con uno de nuestros hijos, en la Biblia. Y decimos, no entendió nada. Así como, no entendió nada, o estaba mirando a la mosca. Pero confiamos en que esta siembra, que es lenta, va a dar fruto a largo plazo, ¿sí? Y Dios obra en esos pasos sencillos. 3, muchas veces fracasamos también porque hacemos nuestros devocionales por culpa, no por convicción. Soy tan mal cristiano, no paso tiempo en la Biblia, voy a empezar a hacer mi devocional. Y claro, quizás la culpa te va a motivar a hacer tu devocional con tu familia, pero la culpa se desvanece. Y cuando la culpa se va, los devocionales se van con ella. ¿Qué es lo que va a sostener a largo plazo estos tiempos familiares en la palabra de Dios? La convicción. La convicción que fue todo lo que le mostró al principio el Nico, ¿cierto? De por qué queremos pasar tiempo juntos con Dios. ¿Sí? Ahora, otras cosas que nosotros hemos escuchado en el ministerio pastoral es que muchas familias no
pasan tiempo juntos en torno a la palabra de Dios, porque uno de los esposos no quiere hacer el devocional. No sé si a ustedes les ha pasado. Es súper común que, pucha, yo no lo quiero hacer porque mi marido no toma la iniciativa. Y yo quiero que él tome la iniciativa y agarre la Biblia, se siente y nos diga, vamos a pasar este tiempo juntos conociendo a Jesús. Y he escuchado a muchas mujeres diciendo, pucha, mi marido no toma la iniciativa. Bueno, querida mujer, si eso no ocurre, persevera, agarra tu Biblia, siéntate con tus hijos, pídele ayuda a tu pastor, pídele ayuda a tu iglesia local. Ahora también pasa al revés, que los maridos quieren hacerlo, lo empiezan a hacer y reciben crítica. ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué no lo hiciste así? Deberías haberlo hecho así. Entonces, persevera, anímense uno al otro a hacerlo. Y si uno no lo hace, dale, hazlo con tus hijos. Oremos y pidámosle al Señor que nuestros maridos se sumen después, que las esposas se sumen después, pero persevera en hacerlo y pide ayuda a tu iglesia local. Y quinto, ¿por qué muchas veces fracasamos? Por orgullo. Te da vergüenza, quizá, y esto quizá le voy a hablar un poquito más al hombre, te da vergüenza reconocer que has fallado en liderar en esto. Y no quieres hacerlo, porque quizás va a tener que ir a tu familia, nadie te va a creer, nadie te va a seguir, y eso es morir, humillarte, seguir el camino de la cruz, decir, ok, mi identidad está en Jesús, Él pagó el precio de mi culpa, voy a agarrar tu palabra, Señor, y me voy a sentar con mi familia a pasar tiempos para conocerte más. Y eso muchas veces también va a implicar que después te vas a equivocar, que no lo vas a hacer, que vas a tener que volver a pedir perdón a tu familia, volver a decir, quiero hacerlo, perdónenme, retomemos y pasemos tiempo juntos en la Escritura. ¿Sí? Ahí necesitamos la cruz, recordar quiénes somos en Jesús para que Él nos dé la motivación y las convicciones de la palabra de Dios para poder hacerlo. Ahora, algunos consejos prácticos, y con esto quiero terminar, porque sé que han pasado harto rato aquí conectados. Hacerlo es más importante que la forma de hacerlo, ¿ok? Háganlo. Como sea, pase el tiempo. Sencillo. Simple. Sobre todo si nunca lo has hecho con tu familia y quieres comenzar ahora a pasar tiempo juntos, hazlo, que sea simple. Como dije anteriormente, 5 minutos es mejor que nada. 5 minutos es mejor que nada. También recuerda que ese tiempo no es solo para adquirir información. Es un tiempo donde Dios nos va a transformar a través de su palabra. Es un tiempo para modelar a nuestra familia que Dios es lo más importante, que queremos escucharlo a Él, que queremos hablarle a Él. ¿Sí? No te desanimes si tus hijos se aburren, ¿ya? Porque a veces los hijos en estos tiempos, sobre todo si tienes niños pequeños, se aburren. No te desanimes. Espera que los niños en ese tiempo se comporten como niños, se van a comportar como niños, no espere que sean mini adultos, diciendo, amén, gloria a Dios, sí Señor, quiero seguir tu palabra. No esperes eso, pues quizás algunos niños sí lo harán, pero espera que los niños en ese tiempo se comporten como niños. Hay algunas cosas prácticas que uno puede hacer, porque como dije, no tiene que ser un súper espectáculo ese momento, pero tampoco tiene que ser fome. Por ejemplo, pueden actuar, nosotros hemos actuado algunos pasajes con nuestro hijo, ya hagamos, no sé, algún pasaje de Génesis cuando Dios llama a Abraham, actuémoslo juntos. O, por ejemplo, yo trabajo en Acceso Directo, no sé si lo conocen, una página web donde hay muchos recursos bíblicos, ahí hay varios devocionales ya escritos para que puedan usarlos con sus familias, que les puede dar una guía, pueden usar títeres para hacer las obras, los pasajes bíblicos, y el niño se pueda meter en la historia. Así que no te desanimes si tus hijos se aburren, y no tampoco hagas del momento que tu foco sea la entretención. No, el foco es la adoración, conocer a Dios y adorarlo. ¿Sí? Pide consejo a otras familias en tu iglesia local. Pídele consejo. Si hay familias que hacen esto, anda a preguntarle cómo lo hacen.
¿Cómo lo han hecho todo este tiempo? ¿Qué ha sido lo difícil? ¿Qué les ha ayudado? ¿Qué libros de la Biblia están leyendo? Etcétera. ¿Qué otros recursos han ocupado? Y espera que Dios obre su tiempo. A veces Dios va a orar sobrenaturalmente, leyeron un pasaje ese día y Dios trajo perdón a su familia, reconciliación. A veces va a ser lento. Espera que Dios va a obrar. Su palabra tiene poder para obrar, para transformar nuestras vidas y nuestras familias. Y no olvides que el devocional se trata de Dios, de Jesús. Así que el centro de tu devocional con tu familia tiene que ser la Biblia. Sin Biblia no hay devocional. Ese es el lugar donde conoces a Dios. Ahí Dios se ha dado a conocer, se ha revelado. Así que agarra tu Biblia. No tengas miedo también con tus niños de usar esta Biblia. Yo sé que las librerías han hecho un súper esfuerzo y las editoriales de crear Biblias para niños, que es increíble. Hay unas Biblias maravillosas para leer con tus hijos, con un lenguaje sencillo para niños, con ilustraciones lindas. Pero no tengas miedo tampoco de leer la Biblia con tus hijos. No hay problema. Nosotros, sobre todo cuando uno se mete con los niños en pasajes más narrativos, historias, es súper cautivante para ellos. ¿Qué libro puede ser más cautivante para tus hijos que la palabra de Dios? No hay libro más maravilloso, con las historias más asombrosas, que ningún otro libro van a encontrar que la palabra de Dios, porque ahí Dios se está dando a conocer. Así que no tengas miedo con tu familia de agarrar esta Biblia y leerla con tus hijos. Y cuando tus hijos comiencen a leer, si es que tienen niños pequeños y están creciendo, hazlo participar, que ellos lean el pasaje. No tengas miedo a sus preguntas, permíteles que hagan preguntas. Si no saben la respuesta, no hay problema. Podemos ser humildes y decir, no sé la respuesta, le voy a pedir ayuda a mi pastor. No hay problema, ¿sí? Eso les va a dar confianza a ellos de que pueden entender, pueden tener dudas al acercarse a la palabra de Dios. ¿Sí? También hay muchos otros recursos, queridos hermanos, que existen, que pueden ayudarnos a ir a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Si buscas un recurso externo para ayudarte a leer la Biblia con tu familia, que sea un recurso que te apunte a la palabra de Dios. Porque hay muchos, pero busca recursos que te apunten a Jesús. ¿Sí? No sé si hay más preguntas. Mi marido está acá al lado. Ahora sí. Al fin estamos juntos. Por fin. Esto fue muy rápido. Hay tantas cosas que podríamos hablar. Pero, no sé, preguntas, dudas, sé que dice el pastor. Esperamos que le haya servido, animado, que algo haya podido ayudar para este tema tan complejo que para nosotros mismos, como decía al principio, luchamos tanto y que se pueda dar en nuestra vida. Siempre un área compleja. Sí, la verdad que sí, es un área muy, muy compleja. Y como decía la Mayo, a veces nuestros fracasos determinan mi devocional, o no lo hago, o prefiero hacerlo solo y no quiero juntarme. Entonces, algo que me pasa a mí con mi esposa, así que, pero bueno, estamos encontrando un espacio para poder juntos, como dicen ustedes, leer la Biblia y orar. Así que, bueno, jóvenes, si tienen alguna pregunta, por favor, aprovechen ahora. Parece que había algo en el chat, ¿no? ¿No? Hay una buena pregunta. Dice, ¿qué pasaría con las personas que están solas, que están lejos de su familia? Es una muy buena pregunta. Ahí está tu comunidad. Tu iglesia local es tu familia. Y puedes juntarte con otras personas de tu iglesia local. Bueno, estamos en tiempo de pandemia, no sé cómo está la situación en Bolivia, pero pueden juntarse por Zoom y abrir la Biblia juntos, o pueden leer cada una, estar leyendo la Biblia y después comentar lo que Dios les ha estado hablando uno a otro. No sé si tú... Sí, no sé qué está respondiendo la pregunta. ¿Qué pregunta era para lo que tú comentaste, quizás?
por eso. Quizás, sí. Sí. Sí, las que están lejos de su familia, sí. Únete a tu iglesia local. Ahí está tu familia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Súper. Yo quería preguntar, no tengo hijos, pero no sé si es con qué frecuencia hacer esto, todas las noches, cada vez que podamos, una vez al día, ¿qué frecuencia recomiendan, o por lo menos para empezar? Sí. Eso, ¿no? Sí, yo creo que hay dos caminos ahí. Un camino es que sean sencillos y con expectativas realistas. Y ahí necesitamos oración para que Dios nos muestre qué es lo más sabio, si lo hacemos día por medio, si lo hacemos de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo. Ahora, ahí es importante cuidar el corazón y recordar quiénes somos en Jesús, porque vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Independiente de las expectativas que te pongas, vamos a fracasar. Y gracias por la cruz, porque eso nos recuerda que hacemos el devocional, queremos tener ese tiempo devocional, porque Jesús nos ha rescatado, hemos sido salvados. Y por eso queremos conocer más al Dios que nos salvó. No hacemos los devocionales para ganarnos el favor de Dios, porque ya en Cristo tenemos su favor. Por lo tanto, queremos conocerlo más. Así que podemos armar un plan, sentarte con tu esposo y decir, a ver, ¿cuándo podemos hacerlo? ¿En qué momento? ¿Qué días? ¿Y cuál es el día más apropiado para hacerlo juntos? Donde podemos pasar un tiempo tranquilo. Y estar dispuestos a ser flexibles, que a veces no poder cumplir esa expectativa, y recordar quiénes somos en Jesús cuando eso nos ocurra. Eso. Bueno, sí. Menos a más, como partir de menos, y ahí uno va viendo, y quizás se puede ir agregando más en el camino, pero sí, ojalá, como decía la Mayo, de menos, pero que sea fiel, lo posible, aunque sea una vez a la semana, pero fiel, vamos ahí, y ahí el Señor va a ir dando más en el tiempo, organizando mejor, Sí. etc. Y la comunidad es súper importante, porque la comunidad nos puede animar a pasar tiempo en la escritura. Sí. Soy un matrimonio, puedo juntarme con otro matrimonio y decir, ¿por qué no nos animamos a tener este tiempo juntos? Porque nos es difícil. Como nos ayuda, nos animamos. Yo te animo, nosotros nos animamos a ustedes nos animan a nosotros. Compartimos nuestras luchas para animar al pastor también, porque siempre animar al pastor. que está animándola, que esté leyendo su Biblia también. Sí. Bueno. Sí. Una de las cosas con las que he luchado mucho es cuando hacíamos devocionales con mi esposa, cuando estábamos juntos, era de que mi esposa es más inteligente que yo, ¿no? Entonces, se casó conmigo, pues por eso es más inteligente, entonces, es más inteligente. O ya tiene, o ya capta mucho más rápido algunas cosas que a mí me cuestan. Entonces, y mi tendencia era yo tengo que saber más que ella. Entonces, y eso a veces fue un tema. Entonces, tú lo mencionaste algo como en por qué fracasamos. Y ese era uno de los temas en los que me toca a mí reconocer mi orgullo. Entonces, y yo tengo que venir a Cristo y reconocer que no lo he estado haciendo de la forma correcta, porque al final Cristo no era el centro, sino que quien captaba mejor. Entonces, y tal vez no todos tengan este mismo problema, pero a veces tropezamos con el hecho de que tengo que saber algo, por lo menos para, si voy a abrir la Biblia, tengo que saber algo para poder, no sé, explicar lo que estamos leyendo. Entonces, ¿tú crees que es necesario hacer un verdadero estudio bíblico para hacer un devocional? O como tú lo decías, abrir la Biblia y orar, ¿es suficiente? Quizá, lo que yo me recuerdo cuando eso ocurre en nuestra familia es que tenemos al Espíritu Santo. Dios se da a conocer a sus hijos a través del poder del Espíritu Santo. Esto no se trata de inteligencia humana, no se trata de tus capacidades, de haber ido a un seminario, haber hecho un curso en tu iglesia. Es el Espíritu de Dios quien usa la palabra de Dios y
a través de su poder, nos da entendimiento para conocer a Dios. Si ustedes ven el Nuevo Testamento, Dios alcanzó a pescadores. Cuando Jesús nació, Dios, los ángeles, ¿a quién les fueron a anunciar la llegada del Mesías? A pastores humildes. No necesitas más que el Espíritu Santo para entender su palabra. Ahora, Dios también ha capacitado a través de este Espíritu Santo a muchas otras personas que han pasado tiempo, mucho tiempo en la Escritura y que nos pueden ayudar a entender la palabra de Dios. ¿Sí? Pues no quiero decir, yo llanero solitario, yo sola aquí, y entiendo todo sola. Eso requiere humildad. Si no sé algo, puedo ir a otras personas, libros que me pueden ayudar, mi pastor, o otra persona que me pueda ayudar a entender un pasaje que no entiendo. Si, no sé, con mi familia queremos estudiar Génesis, partir estudiando Génesis. Hay muchos recursos, buenos recursos. Por ejemplo, hay esta cosa de YouTube, ¿cómo se llama? Proyecto Biblia, Bible Project. Ellos tienen explicaciones de libros enteros de manera teológica, te explica hasta el centro del pasaje, de esto se trata, esto es importante, y te pueden dar una panorámica de un libro, y te pueden ayudar para ir después meterte pasaje, verso, verso. Entonces, acceso directo también. En acceso directo tenemos harto material para eso también. Entonces, confía en el Espíritu Santo, sé humilde y busca ayuda de otras personas que ese mismo Espíritu Santo los ha capacitado y que han pasado mucho tiempo en la Escritura para entender pasajes. Y si hay algo que no entiendo, no hay problema. Si tú estás liderando en tu familia el devocional y no entiendes algo, puedes decir, ¿sabes qué? No lo entiendo, no sé qué es esto, voy a pedir ayuda para que podamos entenderlo. No sé si tú quieres decir algo más. Hay una pregunta en Facebook que dice, ¿cómo seleccionar el material para un devocional? Si hay una guía para seleccionar el contenido para un devocional. Bueno, siempre, como dice la Mayo, hay mucho material, guía que uno puede encontrar, como tú puedes escribir en Google cómo hacer devocional y probablemente vas a encontrar muchas cosas. Entonces, nuestro deseo es animarte nomás, antes de hacer eso en Google, que puedas darte cuenta por ti misma, que si abres la Biblia en algún pasaje, lees unos versos y principalmente parte por quizás libros de la Biblia como Nuevo Testamento tal vez, narrativa o Jesús mismo directamente, por ejemplo. Y si tú lo haces y tú lees un pasaje, Dios mismo te puede hablar a ti antes de tener alguna guía, ¿ya? Que no estamos diciendo que no sean necesarias, son necesarias. Pueden servir mucho y te ayudan a profundizar más de lo que quizás tú podrías profundizar, pero nuestro deseo es que tú veas que si tú abres tu Biblia, puedes conocer a Dios por ti mismo, obviamente gracias a la ayuda del Espíritu Santo que te va a revelar quién es Dios. Si acaso tú vas en humildad buscando más del Señor, Él va a obrar y va a revelarse a ti a través de su palabra. Una vez que has pasado eso y disfrutado eso, y quieres aún más y dices, chuta, creo que necesito más, no logro entender estos versos, por ejemplo, esta palabra, necesito ahí ya un poquito más de ayuda. Bueno, ahí hay mucho material por muchas partes, comentarios bíblicos, lo mismo que sea la Mayo en Acceso Directo, que es la organización donde trabaja la Mayo, en la página web. Hay muchos recursos donde tú puedes profundizar más en la palabra para tener un devocional quizá un poquito más allá, profundizar en algunos aspectos específicos. Existe eso, pero claro, mi deseo es decirte, si tú vas al pasaje o lees un salmo, algo vas a aprender de Dios y algo vas a aprender de ti mismo. Esas son dos buenas preguntas para tener un devocional con lo más necesario. ¿Qué me dice este pasaje de Dios? ¿Qué me dice este pasaje de mí mismo? Y yo creo que eso te puede servir mucho antes que cualquier otra guía que va a ser muy útil también. Sí, y vamos a luchar con la Biblia. Vamos a luchar en entenderla. Va a requerir trabajo.
Me acuerdo que la primera, o sea, hace hartos años atrás, cuando empecé a estudiar con un pastor amigo la Biblia en grupo, y solo agarró la Biblia y empezó a hacer preguntas, no entendía nada, pero así, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? No entiendo nada. Y a medida que fuimos perseverando con el grupo, Dios fue trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón. El leer, porque a veces no sabemos leer, como solamente leer, agarrar la Biblia y leerlas, como no. Eso va a requerir tiempo, pasar tiempo ahí con Dios, luchar, conversar, orar. No entiendo, Señor, ayúdame a entender tu palabra y confía en que Dios se puede revelar a través del poder del Espíritu Santo a tu vida. Sí. Hay otros recursos, hay catecismos que son, hay catecismo para niños, para adultos, que son doctrina condensada a través de preguntas y respuestas, donde tus hijos pueden aprender cosas sencillas, como por ejemplo este catecismo infantil de Westminster, que tú lo puedes pillar en internet, está gratuito en páginas, está liberado, es oficial, no hay problema, no es, ¿cómo se llama? Pirateo, no sé si es allá, no es ilegal. Y ahí puedes encontrar, enseñarle a tus hijos de manera sistemática la Biblia, por ejemplo. O tú mismo, está el nuevo catecismo, Catecismo de la Nueva Ciudad, que está por ahí. También hay una manera de estudiar la Biblia con preguntas y respuestas, donde, no sé, en el catecismo infantil parte de manera tan sencilla como ¿quién te creó? Sí. Bueno, en nuestro libro Oración Común, el que tenemos, el americano, también tiene una parte atrás que dice bosquejo de fe y comúnmente llamado catecismo, entonces... Bueno. Sí. Y tiene buenas preguntas, ¿no? Súper. ¿Qué somos por naturaleza? ¿Qué significa ser creados por Dios a la imagen de Dios? Sí. Lo importante es que estos recursos te lleven a la Biblia. Claro. A la Biblia. Buscar ahí. Por ejemplo, a mí me encanta leer. Me encanta. Y muchas veces paso más tiempo en los libros que en el libro más importante de todos, que es la Biblia. Entonces, no estoy diciendo que no hay que pasar tiempo acá, ¿ya? Pero la Biblia es el libro más importante del cual debiéramos meditar. Yo a veces recomiendo que uno parte con Marcos o Juan. Evangelio Marcos, claro, narrativa, Jesús, y ahí uno va viendo pasajes y va conociendo a Cristo. No sé si ayuda mucho eso, pero bueno, por ahí algunas herramientas quizás. Y alguien pedía como los links y todo eso, sí, hay hartos links para ver recursos y páginas web. Sí, en acceso directo, por ejemplo, tenemos algunos recursos. ¿Cómo puedes hacer tu devocional? De la Carla Flores. Ya, sí. José Martín Flores. Ella escribió un recurso como ¿cómo hacer tu devocional? Mira, bueno. Y pone pasos, puedes hacer esto, todo otro. Puedes partir por acá, por allá. Buenísimo. Sí. Ahora, una pregunta que me llegó al WhatsApp. Por interno. Por interno. ¿Cómo hago cuando no tengo ganas? Cuando no quiero hacerlo, ni sé que tengo que hacerlo, pero no tengo como la motivación. Sí. Buena pregunta. Sí. No tener ganas no significa que no puedas hacerlo. No tener ganas no significa que no puedes hacerlo. Puedes hacerlo sin tener ganas. Y una de las cosas que yo he encontrado en la Biblia, cuando he podido tener tiempo devocionales, es que la palabra de Dios produce más hambre. Esas primeras veces son, ¡ay, ayúdame Dios, por favor! Mi mente está, tengo que ver esto, tengo que ver esto otro. De verdad que estoy leyendo la Biblia, y vuelvo a pensar en otras cosas. De verdad que estoy leyendo la Biblia, estoy hablando con Dios. Pero a medida que se empieza a hacer un hábito, Dios comienza a generar más hambre en tu corazón. Comienza a generar más ambición por Él, por conocerlo más a Él. Entonces, si no tengo ganas, eso no significa que no puedes hacerlo.
es una cosa. No sé tú. Sí, estaba pensando también claro, sería bueno evaluar las razones por las cuales no tengo ganas también. Y no quedarse en el no tengo ganas, no lo voy a hacer. Sería bueno evaluar por qué no tengo ganas. Y quizás Mayo mencionó algunas cosas, no sé, de las razones por cuales nos frustramos, no queremos. O hay otras razones. Quizás no estoy dimensionando lo importante que es, no estoy dimensionando quién es Dios. Pueden haber preguntas profundas, teológicas del corazón que necesitan ser aclaradas para motivarme también. ¿Cachai? Entonces, Sí, pueden haber muchos factores. Pueden haber varios Por ejemplo, factores, pueden haber sí. factores de cansancio legítimo, estás cansado, entonces hay que ir ajustando ciertas cosas. Si queremos que este tiempo sea prioritario en nuestra familia, hay que ir ajustando ciertas cosas. Es como el domingo, no sé a qué hora tienen su reunión dominical, pero si quiero estar con todo el domingo escuchando a mi Dios, sé que el sábado no me puedo acostar a las 2 de la mañana, porque voy a estar el domingo, es que no. Entonces el domingo parte el sábado, lo que quiero hacer. Entonces hay cosas como, a veces no tengo ganas porque estoy cansado, porque he leído la Biblia y nunca entendí nada, entonces como, qué lata volver a ir a la Biblia porque no entiendo nada. Y ahí puedes tener una amiga, un amigo que te ayude a pasar la cuenta y quizás partir con otra persona. Partir con otro que te ayude, que te arrastre, que te lleve a los pies de Jesús. Decirles ahí, contarle a tu pastor o a un amigo, quiero leer la Biblia, pero realmente no tengo ganas. ¿Me ayudas? ¿Por qué no nos juntamos y leamos juntas? Y quizás eso que vas haciendo juntas después se va a hacer un hábito personal, individual. Bueno. No sé si ayuda. Sí, bastante. ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿Algo que quieran preguntar? Claro. ¿Les gustaría preguntarles? Sí, ahí estaban, claro, comentando ahí el cansancio, ¿no es cierto? Ya no hay ganas después de cierta hora, claro, después un día agotador, que es algo que también nos pasa aquí con 2 niños chicos. Quiero que cuando estén durmiendo ya hacer otra cosa. Quiero poner Netflix, quiero ver cualquier otra cosa porque ya quiero descansar o no sé, osear, como decimos, no hacer nada. Entonces, sí, es una lucha, no es algo que nace necesariamente de nuestro corazón, un deseo, sí, puede ocurrir, ¿no es cierto? Pero generalmente es como, van a haber otras cosas mucho más atractivas muchas veces, en el cansancio. Entonces sí, es una lucha que ahí necesitamos. Cuando yo estoy en esa situación, generalmente la Mayo es la que me ayuda o vamos, leamos estos versos, leamos ahora un ratito que los niños están durmiendo. A veces no está el ánimo, pero tú sabes que después cuando estás leyendo, cuando estás compartiendo y al otro lado de eso, tú dices, wow, era lo mejor que podíamos hacer, o qué bueno que tú perseveraste para que yo me vinculara a este tiempo, porque, pucha, era lo mejor. Y viceversa, nos vamos ayudando cuando el otro también no está tan animado. Entonces, claro, solo es súper complejo automotivarse, es más fácil autoengañarse, y por eso ahí es buena la ayuda de otro también, que nos vaya motivando. Pero sí, es una lucha. Otra cosa es planificarlo, de verdad ponerlo así como, sí, bueno. A ver, lo vamos a hacer en la mañana, o lo vamos a hacer al mediodía, o después de almuerzo, o antes de almuerzo, o en la tarde. Tiene que tener su rutina. Como anotarlo, quizás, dejarlo ahí que no se mueva. Bueno. Hacerlo una prioridad. Quizás va a implicar anotarlo en un calendario. Sí. Bien, una pregunta que por ahí puede tener alguien es, cuando hay niños o hijos de diferentes edades, niños o adolescentes también, porque la adolescencia es
una edad en la que estamos siempre aburridos, o sea, es como una condición del adolescente es estar aburrido. Entonces, ¿cómo coordinar ahí, digamos, cuando tenemos ya sea que sean adolescentes o de diferentes edades? Sí, pues todavía no llegamos a la adolescencia, pero ya en nuestra etapa nos sirvió mucho, bueno, partir desde muy chiquitito con el más grande, cuando era chiquitito, bien pequeño, partir desde pequeño instaurando el hábito, la lectura, los libros, la Biblia, no sé. Desde pequeño partíamos leyéndole, de manera que a medida que crece es algo normal en su vida. Entonces no es como que le quieres poner una nueva actividad que ahora tienes que empezar a hacer. Entonces, en ese sentido, claro, ojalá uno pudiera partir lo antes posible para que sea un hábito o sea parte de tu vida natural. Entiendo que no es la mayoría de los casos que eso ocurra, digamos. Y yo creo que el modelo de los papás es muy importante para reflejar lo importante del asunto, lo necesario y lo entretenido y lo todo, para que ese hijo adolescente o más chico, más pequeño, no sé, de edad, vea que a través de los papás, cuán importante es este momento. Lo necesitamos. Mira, hijo, si nosotros no estamos en esta dinámica juntos como familia, pucha, estamos perdidos. Necesitamos al Señor, necesitamos a Jesús, su rescate, su salvación, su perdón constantemente. Por lo tanto, claro, va a ser muy importante el factor papás ahí, en cuanto al modelarlo, en cuanto al incentivo, obviamente un incentivo con la gracia, ¿no es cierto? Como no como condenatorio ni manipulativo, para que si tú no haces el devocional no vas a ser un buen cristiano, ni que si no lees la Biblia ahora no vas a ver la película o el PlayStation, no vas a jugar, como asociarlo a un castigo o a una condenación, empieza a producir más repelencia que atracción. Entonces, hay varios factores ahí, sobre todo en cuanto a lo que los papás pueden ir modelando en esa instancia para que ellos también sean parte y buscar quizás maneras que a cada edad pueda ser como atractiva o atingente. Creo que tú lo mencionaste quizás ahí con los niños más chicos, quizás actuar o crear alguna escena o ver algo más interactivo, con uno más grande tal vez ser más aplicativo, buscar cosas, cómo le afectaría lo que hemos leído a su vida, aterrizárselo. Entonces sí, va a implicar trabajo y mucho modelaje de los papás. Sí, y claro, es difícil hacer un devocional si tengo distinta edad, como tratar de hacerlo de modo que lo entienda el chico y entienda el grande, ¿o no? Creo que la pregunta era como, ¿cómo lo hago si tengo a alguien muy chico y alguien muy grande? A veces nosotros tenemos una guagua chiquitita y el Mate ya tiene 6, entonces tratamos en el momento de ir aplicando lo que leímos, tratamos de aplicarlo a ambos. El Simón es guagua, es como, Simón, Dios te creo. Es como, Simón, Dios te creo. ¿Quién creó el perro? Dios lo creo. Es la etapa, estamos siguiéndole que tiene un creador, por ejemplo. Y el Mateo ya está aprendiendo otras cosas de su corazón, de las cosas que él ama, que son más importantes que Jesús, que está luchando con desobedecer. Bueno, el Simón también, aunque guagua. Pero uno puede ir en el momento del devocional aplicando para pequeños y aplicando para grandes. Y puedo ir equilibrando. Quizá algunas veces voy a hacerlo más para el chiquitito, y el grande va a tener que ceder a amar al más pequeño. Y a veces el chiquitito va a tener que escuchar cosas más complejas y quizás no las va a entender al principio, pero a medida que va creciendo y va escuchando esas cosas más complejas, el hermano va a preguntar, ¿qué es esto de que, por qué Jesús murió? ¿Por qué tuvo que ser así? No sé, pensando en un adolescente, el chiquitito va a ir escuchando quizás esas cosas más complejas y a medida que va creciendo le va haciendo sentido. Hay algo muy importante, sí que me acordé, que creo que Pablo le recuerda a Timoteo que no menosprecie su juventud, y eso es algo que es importante recordar en la palabra, no menospreciar también
lo que los jóvenes pueden lograr o captar o ser alimentados de la palabra. Como que, no creo que entiendan o no más cuando sean más grandes. Como decían acá, puede ser que el adolescente se guía al devocional de vez en cuando. No menospreciar que lo pueden hacer, no menospreciar o pensar de que no van a ser tan nutridos como si fueran más adultos. Va a ser tan efectivo para un adolescente o para un adulto, para un niño pequeño más chico. Sí. La misma palabra va a ser muy desafiante a su diferente edad. Entonces, para no olvidar eso de que... Y que sea simple, que sea simple. Simple. Sí. Simple. Y ir aplicándolo ir aplicando de manera simple con tus hijos, su colegio, la casa, etc. Mucha información. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, hágala ahora. Yo tengo una última pregunta. Bueno, nos gustaría decir que en todos los hogares la familia completa va a la iglesia. En algunas situaciones es la esposa la que viene a la iglesia o es el esposo. Entonces, ¿qué consejo le podrían dar a esta persona que quiere hacer un devocional familiar o que quiere intentarlo y tal vez se siente frustrada porque en cierta medida nadie lo acompaña y tal vez no quiera hacerlo porque nadie le acompaña? Entonces, ¿algún consejo práctico para una persona así? No sé si mencionaste algo, quizá. Sí, lo que dijiste. Quizá. ¿Otra vez de eso? En ese momento quizás pueden hacer como rencor o rabia. Estoy pensando que quizás, no sé, no quiere hacer el devocional. Estoy pensando en el caso de, no sé, que uno es, o los dos son creyentes, o uno dejó de ir a la iglesia y va solo uno, y va a decir, pucha, no quiere hacer el devocional, y puede generar rabia, orgullo. Mira, qué mal cristiano eres, no haces el devocional familiar, pero yo sí, me gana el cielo. No sé. Tengo que preguntarme de por qué quiero hacer el devocional familiar. Como cuál es la razón por la cual. Si es Cristo, si es conocerlo más a Él, va a producir humildad, porque voy a ver al otro en la misma necesidad de gracia que la misma necesidad de gracia que tiene Él, la tengo yo. Puedo mirar con misericordia al otro, que si el otro no está viniendo al devocional, está luchando o con Jesús, aún no conoce a Jesús, no le puedo pedir pera al olmo, no puedo pedir a alguien no cristiano que quiera tener tiempo devocional. Es súper difícil, aunque puede ocurrir, ¿cierto? Pero si mi deseo es conocer a Jesús, debiera producir humildad. Estoy en la misma necesidad de gracia que el otro, sea creyente o no sea creyente, ambos necesitan la gracia. Va a producir más oración por esa persona, Dios, que quiera pasar tiempo con nosotros en la Biblia. Y si es cristiano, también va a producir desafío. Puedo desafiar al otro. Oye, necesitamos pasar el tiempo juntos, pero con gracia, con humildad, con compasión. A mí me pasa que yo lucho con el orgullo. A mí me pasa como, pucha, ¿por qué no quiere liderar el devocional y debería ser él? Me pasa mucho eso. Y ahí me tengo que recordar, a ver, si mi deseo es conocer a Cristo, si mi deseo es su gloria, si ese es realmente mi deseo, yo creo que mi marido vea la gloria de Dios a través de este tiempo. Y esa es la obra de Dios, eso lo hace Dios. Puedo descansar en que Dios lo va a llamar a estos tiempos. Puedo desafiarlo, pero confiar en que yo no soy el Espíritu Santo, en que Dios hace la obra y que Dios lo va a animar a hacerlo. Y si no es creyente, persevera. Pídele ayuda a tu congregación y usa esos tiempos con tus hijos para orar por tu esposo o por tu esposa o por quien sea para que conozca a Jesús. Y para ver cómo amar a esta persona, a este familiar que no conoce a
llevarle el Evangelio y que el Evangelio sea atractivo. Bueno, el Evangelio en sí mismo es atractivo, no tengo que hacerlo atractivo. El Evangelio es atractivo para que ellos conozcan el Evangelio y sean salvos. Sí, ¿no? Para no alargar más, pero eso. Muy bien, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, es bueno que lo puedan hacer ahora. Vamos a estar poniéndole los links después para que puedan ustedes tener los links de acceso directo y también de algunas páginas como el catecismo, como decía Mayo, catecismo menor o el catecismo infantil, que pueden servir como base o como ayuda, pero como decía la Mayo, es bueno luchar con la Biblia. Bueno luchar con ella y hacer 5 minutos es mejor a no hacer nada. Así es, así es. Muy bien. Si no hay más preguntas, no. Querida Mayo, querido Nico, queremos agradecerles infinitamente por el tiempo que se dieron para estar con nosotros. Gracias por preparar este tema, gracias por animarnos en algo como esto. Y también es un gusto para mí verlos. Sí, tanto tiempo, obvio. Claro que sí, para mí es un placer verlos de nuevo y ver cómo crecen cada vez más. Entonces, y gracias por animarnos a nosotros en el Evangelio. A mí me recuerda mucho Pablo hablando a los Corintios y diciéndoles cuánto no anhelo estar con ustedes para animarme con ustedes en el Evangelio. Y es algo así para nosotros en este tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, ha sido un placer y también, como decía al principio, preparar estas cosas para enseñar nos desafía a nosotros mismos en perseverar en esta dinámica que nosotros luchamos mucho con esto. Sí, un área que necesitamos crecer más, entonces muchas gracias por darnos la oportunidad, por abrirnos el espacio de compartir con ustedes, un placer poder estar con hermanos de otras iglesias, de otro país, así que para nosotros un privilegio. Y los animamos a seguir perseverando en este tiempo tan difícil, de seguir siendo iglesia, comunidad, seguir en la misión, orando, buscando al Señor, en familia, en comunidad con la iglesia. Así que ánimo, hermanos, Dios los bendiga y muchas gracias por habernos invitado también este tiempo. Sí, gracias por la confianza, qué lindo verlos a todos, que el Señor los use como iglesia para hacer más famoso a Jesús en Bolivia. Vamos a estar orando también por ustedes y hermanos, tengan altas expectativas de lo que Dios puede hacer a través de sus tiempos de devocionales, ya sea personales o familiares. Dios puede hacer mucho más y está haciendo mucho más de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Así que lo animo a eso. Dios va a hacer cosas a través de su palabra. Así es. Porque su palabra es poderosa para orar.